Una caída abrupta y repentina en los precios de la plata ha sacudido al mercado de metales preciosos. La baja no fue gradual, ni ordenada, ni fácil de ignorar. Se registró como una de las caídas más severas en un solo día en el comercio reciente, acompañada de un deslizamiento más amplio que borró una porción significativa de las ganancias recientes. La velocidad del movimiento obligó a los participantes del mercado a reconsiderar sus supuestos sobre el impulso, el riesgo y el momento de sus operaciones. Lo que parecía un avance constante fue interrumpido por una corrección violenta que redefinió las expectativas casi de la noche a la mañana. La caída no ocurrió de manera aislada. Llegó acompañada de una volatilidad elevada, movimientos de precios ampliados y una presión de venta inusualmente agresiva. La magnitud del movimiento creó la impresión de debilidad estructural, lo que planteó la pregunta inmediata de si el ciclo alcista más amplio había alcanzado su agotamiento. Las reacciones de pánico tienden a concentrarse en momentos como este, cuando la acción del precio parece invalidar las narrativas predominantes. En tales condiciones, la interpretación suele volverse más importante que los números en bruto. Sin embargo, el argumento central es que el ciclo alcista en la plata no ha terminado. A pesar de la severidad de la caída, se sostiene que este evento representa una interrupción dentro de una fase alcista en curso, más que su conclusión definitiva. La distinción es clave. Una interrupción de tendencia sugiere inestabilidad, pero no terminación. Una tendencia finalizada sugiere una reversión estructural. La diferencia entre ambas define cómo se interpreta el mismo movimiento de precios. El daño a corto plazo es visible y medible. La confianza se ha visto afectada, el apalancamiento se ha tensado y la volatilidad ha aumentado. Pero el daño a corto plazo por sí solo no determina la dirección a largo plazo. La evaluación actual sostiene que la recuperación a corto plazo es posible, incluso después de una caída histórica, y que las fuerzas más amplias que respaldan a la plata no han desaparecido durante este episodio de ventas. La investigación que sigue examina el comportamiento del mercado circundante, las caídas de otros metales, el impacto del fortalecimiento del dólar, las medidas de control de volatilidad en los mercados, la evaluación de expertos y la estructura de la demanda. Cada elemento contribuye a determinar si esta caída indica el final del ciclo o una pausa antes del próximo movimiento macroeconómico. La presión no se limitó a la plata. La venta se extendió a todo el complejo de metales preciosos, generando un descenso sincronizado que reforzó la sensación de estrés sistémico más que de una corrección aislada. El oro cayó de manera pronunciada junto con la plata, registrando una pérdida porcentual significativa en la misma ventana de negociación. El platino y el paladio también se depreciaron, mientras que el rodio experimentó una caída adicional medida en cientos de dólares. La amplitud de la caída es relevante, ya que indica que el movimiento no se limitó a un solo contrato o segmento del mercado. Fue amplio, rápido y afectó a múltiples activos dentro del sector de los metales. El oro registró un descenso del 4,56%, mientras que la plata cayó aún más abruptamente, un 6,24%. La diferencia en magnitud entre ambos metales es significativa. El mayor movimiento porcentual de la plata refleja su perfil de mayor volatilidad y su tendencia a amplificar los cambios de dirección en comparación con el oro. Cuando entra presión en el sector, la plata suele moverse más rápido y en mayor medida. Ese patrón se cumplió nuevamente durante esta baja, intensificando la percepción de inestabilidad. El platino y el paladio se unieron al deslizamiento, confirmando que la ola de ventas se extendió a metales relacionados y no fue causada por un shock de oferta o demanda único de la plata. El rodio también descendió, cayendo aproximadamente $200. Cuando varios metales caen al mismo tiempo, la interpretación se desplaza de una debilidad aislada hacia un reajuste más amplio del mercado. Sugiere ajustes a nivel de portafolio, reducción de riesgo o liquidaciones inducidas por la volatilidad que afectan varios instrumentos a la vez. Un indicador estructural se amplió durante este periodo. La relación oro-plata se incrementó hasta 58,54. Esta relación mide cuántas onzas de plata equivalen al precio de una onza de oro. Cuando la relación se amplía, indica que la plata está teniendo un desempeño inferior al oro. Ese ensanchamiento refleja estrés relativo en la plata frente a su contraparte. No se trata solo de que ambos metales hayan caído, la plata cayó más. Métricas de desempeño relativo como esta ayudan a evaluar si los movimientos son equilibrados o sesgados dentro del complejo. El efecto combinado de estas caídas creó un entorno de mercado definido por compresión y revaluación de precios. Múltiples metales ajustaron a la baja, las relaciones relativas cambiaron y la volatilidad se amplió. En lugar de una corrección estrecha, el evento se presentó como un reajuste coordinado en los precios de los metales preciosos. Esa amplitud
Es esencial para interpretar el tipo de evento. No se trata de una anomalía de un solo activo, sino de una fase de ajuste dentro del sector de los metales. La reacción inmediata ante una caída de esta magnitud a menudo conduce a la búsqueda de una causa única y predominante. Los descensos rápidos invitan a afirmar distorsiones, controles externos o intervenciones dirigidas. Pero la interpretación presentada aquí asigna el papel principal al comportamiento natural del mercado bajo presión, impulsado por ventas emocionales y posicionamientos reactivos, más que por una fuerza manipuladora externa. Desde este punto de vista, la caída refleja cómo reaccionan los participantes cuando la volatilidad se expande y la confianza se interrumpe de manera repentina. Las caídas del mercado suelen acelerarse cuando los tenedores buscan salir al mismo tiempo. La presión de venta se autorrefuerza. Los precios en descenso generan miedo y el miedo genera liquidación. Ese ciclo de retroalimentación, el precio cayendo que provoca pánico y el pánico que provoca más ventas, puede producir movimientos desproporcionados en periodos muy cortos. Se enfatiza que la reacción emocional jugó un papel central en la rapidez y profundidad de la caída. Esta perspectiva no depende de la manipulación como explicación dominante. En cambio, trata el evento como una función de la mecánica del mercado bajo presión. Cuando la volatilidad aumenta, las posiciones apalancadas se vuelven inestables. Los traders a corto plazo reducen su exposición y los inversores menos decididos salen rápidamente. Ese comportamiento genera vacíos en la liquidez donde las ofertas se reducen y los movimientos a la baja se aceleran. El resultado puede parecer un colapso estructural incluso cuando se origina en el comportamiento de los participantes. Describir el movimiento como una fase natural del mercado también lo ubica dentro de un patrón recurrente. Los avances fuertes suelen ir seguidos de correcciones pronunciadas. Las fases de impulso tienden a excederse en ambos sentidos. Las mismas fuerzas que impulsan rallies rápidos, urgencia, participación masiva y seguimiento del momentum, pueden revertirse y generar caídas rápidas cuando cambia el sentimiento. La corrección, en esta interpretación, no es una anomalía, sino una característica reconocible de las fases alcistas volátiles. La distinción es analítica, no emocional. Si la caída se percibe principalmente como manipulación, la conclusión tiende hacia la invalidez estructural. Si se ve como una reacción emocional impulsada por volatilidad, la conclusión tiende hacia una dislocación temporal. El argumento aquí respalda la segunda interpretación, una caída natural, amplificada emocionalmente, dentro de un ciclo más amplio en curso, más que un quiebre terminal de la tendencia. Otro factor de presión surgió junto con la caída de los metales, la fuerte recuperación del dólar. El movimiento de la divisa influye directamente en los precios de los metales preciosos, ya que estos se cotizan comúnmente en dólares. Cuando el dólar se fortalece, los metales cotizados en dólares suelen enfrentar presión a la baja. La relación no es perfectamente mecánica en todo momento, pero su influencia direccional es bien reconocida en el comportamiento del mercado. En este caso, el rebote del dólar formó parte del contexto macroeconómico inmediato de la caída. Se describió la recuperación del dólar como fuerte y no marginal. Esa distinción importa porque las fluctuaciones modestas suelen ser absorbidas sin revaluaciones dramáticas de los commodities. Un movimiento monetario significativo cambia rápidamente la valoración relativa, incrementa el costo de los metales en otras monedas y reduce la urgencia de mantener coberturas denominadas en dólares a corto plazo. Bajo estas condiciones, los metales pueden experimentar ventas aceleradas. Este cambio de divisa no actuó solo, sino que se combinó con la volatilidad existente. Cuando los metales ya se mueven a la baja y el dólar se fortalece al mismo tiempo, las fuerzas direccionales se alinean. Los traders que observan señales cruzadas pueden reducir su exposición más rápido, intensificando la velocidad de la caída sin introducir un shock de oferta subyacente nuevo. La recuperación del dólar también funciona como un almacén percibido de seguridad en ventanas cortas de tiempo. Cuando la confianza rota hacia la fortaleza de la divisa, el capital puede fluir temporalmente fuera de los metales hacia dólares. Esta rotación no requiere un cambio de perspectiva a largo plazo para producir un efecto inmediato en los precios. Incluso reasignaciones breves pueden mover los precios de manera abrupta, cuando el apalancamiento y la volatilidad están elevados. En este marco, el rebote del dólar se considera un factor macro que contribuye a la caída de los metales, más que una causa aislada. Añade presión direccional, refuerza el momentum vendedor y aumenta la probabilidad de un descenso sincronizado en todos los metales preciosos. Otro desarrollo crítico durante el pico de volatilidad fue la decisión de los principales intercambios comerciales de Estados Unidos y China de aumentar los márgenes requeridos para los futuros de metales preciosos. Los márgenes determinan cuánto capital deben aportar los traders para mantener posiciones apalancadas.
Cuando los márgenes se incrementan, el costo de mantener posiciones sube de inmediato. Este cambio altera el comportamiento de los traders, reduce el apalancamiento accesible y fuerza ajustes rápidos de capital en los contratos abiertos. Estos aumentos de margen se introdujeron específicamente en respuesta a la volatilidad creciente. Los intercambios ajustan los niveles de margen cuando los movimientos de precios se vuelven inusualmente grandes, porque amplias fluctuaciones aumentan la probabilidad de pérdidas rápidas en cuentas apalancadas. Al elevar el capital requerido, los intercambios buscan estabilizar el riesgo de liquidación y reducir la posibilidad de incumplimientos desordenados. El mecanismo es defensivo, diseñado para proteger el funcionamiento del mercado de futuros bajo estrés. El efecto inmediato de un aumento de margen es mecánico. Los traders deben depositar fondos adicionales o reducir posiciones. Quienes no puedan o no deseen añadir capital se ven obligados a liquidar. Esa liquidación puede contribuir a más presión de precios a corto plazo, no por cambios en los fundamentos, sino por cumplimiento con las nuevas normas. En fases volátiles, estos ajustes forzados pueden amplificar los movimientos ya existentes. La interpretación presentada trata estos aumentos de margen no como una señal negativa, sino como un desarrollo constructivo para la estructura del mercado. Al incrementar el riesgo y la obligación de capital en los mercados de papel, se reduce el apalancamiento excesivo y se eleva la disciplina de participación. Los mayores márgenes significan que las posiciones están respaldadas por más capital y conllevan mayor responsabilidad. Esto acerca al mercado de futuros a un modelo más cercano al del metal físico, donde se requiere pago total y almacenamiento sin apalancamiento. La naturaleza transfronteriza de los ajustes también es relevante, con aumentos tanto en EU como en China. La respuesta refleja un reconocimiento compartido de que los niveles de volatilidad requerían controles más estrictos. Esa respuesta reforzada respalda la visión de que el episodio estuvo definido por movimientos extremos de precios, no por problemas aislados en un intercambio específico. En este marco, los aumentos de margen funcionan como amortiguadores de volatilidad. Pueden intensificar liquidaciones a corto plazo, pero también reducen la fragilidad sistémica de cara al futuro, fortaleciendo la base para la formación de precios a largo plazo. La magnitud de la reciente caída se vuelve más clara al compararla con los niveles máximos históricos. Tanto el oro como la plata sufrieron retrocesos profundos desde sus récords históricos, siendo la caída de la plata especialmente severa en términos porcentuales. El oro descendió un 21,2% desde su máximo histórico, mientras que la plata cayó un 41,1% desde su máximo en el mercado spot. No se trata de retrocesos marginales, representan retrocesos significativos que obligan a reevaluar el posicionamiento y el sentimiento en todo el sector. Un retroceso de esta magnitud cambia típicamente la psicología del mercado. Los participantes que compraron cerca de los máximos enfrentan estrés inmediato, mientras que quienes compraron antes confrontan el riesgo de perder ganancias acumuladas. Las caídas abruptas alteran horizontes temporales y fuerzan la reevaluación de la convicción y la tolerancia al riesgo. La profundidad del descenso influye directamente en la revisión y reducción de posiciones, lo que a su vez se convierte en parte de la acción del precio. El mayor porcentaje de caída de la plata en comparación con el oro resalta nuevamente su perfil de mayor volatilidad. Cuando los mercados suben, la plata suele superar al oro. Cuando bajan, también suele caer más drásticamente. El retroceso del 41,1% desde su máximo histórico sigue ese patrón de movimientos amplificados, aunque históricamente significativo. Sin embargo, los retrocesos no se mantuvieron en sus niveles mínimos. Ambos metales recuperaron parte de las pérdidas tras la fase inicial de colapso. Esta recuperación parcial es un componente importante de la interpretación general. Indica que la demanda volvió a aparecer tras la caída pronunciada y que el mercado no se congeló en los mínimos. La recuperación después de ventas extremas sugiere que la demanda no desapareció durante el periodo de ajuste. La existencia de este rebote no borra la severidad de la caída, pero cambia la lectura estructural del evento. Un mercado que colapsa y no responde indica ruptura sostenida. Un mercado que colapsa y luego recupera parte de la pérdida refleja precios disputados y participación activa en ambos lados, más consistente con dinámicas de corrección que con ruptura de tendencia. En este marco, las pérdidas históricas establecen la gravedad del choque, mientras que la recuperación posterior demuestra que el mercado mantuvo demanda activa. Juntas, estas observaciones definen el episodio como severo, pero no concluyente en términos de dirección. La volatilidad durante este periodo no se describió como rutinaria o elevada de manera habitual, sino como sin precedentes en la experiencia observada. Esta caracterización provino de un alto responsable asociado con el mercado de lingotes en Japón, quien señaló que las condiciones de trading actuales son diferentes a episodios anteriores. Tal evaluación
sitúa el comportamiento reciente de los precios fuera de los rangos normales de fluctuación, presentándolo como un evento excepcional de volatilidad más que una corrección típica. Calificar la volatilidad de inédita es una afirmación contundente, ya que no solo habla de la dirección de los precios, sino también de la rapidez y amplitud de los movimientos. Implica que la magnitud de los cambios y la inestabilidad de los rangos a corto plazo superaron límites familiares. Cuando los profesionales del mercado utilizan este lenguaje, señalan que las condiciones de trading han entrado en territorio extremo, según sus propios estándares. Al mismo tiempo, el panorama institucional no se tornó uniformemente bajista. Analistas de una importante institución financiera mantuvieron una postura alcista de mediano plazo sobre el oro a pesar de la turbulencia. Esto indica que, desde su perspectiva, el episodio de volatilidad no invalida la tesis direccional a largo plazo para el metal. La interrupción a corto plazo y la perspectiva a mediano plazo se tratan como capas analíticas separadas. La coexistencia de estas evaluaciones, volatilidad sin precedentes junto con un sesgo alcista institucional, es significativa. Muestra que un movimiento extremo de precios no se traduce automáticamente en pronósticos negativos a mayor plazo. La visión de expertos reconoce la severidad sin descartar la continuidad del ciclo más amplio. La afirmación central de que el ciclo alcista sigue activo se apoya en señales estructurales específicas observadas durante la turbulencia. A pesar de la caída pronunciada en los precios spot, ciertos indicadores de mercado continuaron reflejando fortaleza subyacente. Se destacan dos señales: el precio de la plata en Shanghái, que se mantiene significativamente por encima del precio spot, y la presencia de backwardation en el mercado. Juntas, estas condiciones son presentadas como evidencia de que la fase alcista más amplia sigue intacta. El precio en Shanghái, notablemente más alto que el spot, introduce una divergencia entre mercados. Cuando un centro de negociación refleja precios superiores a otro, sugiere que la presión entre demanda física y precios de papel no se ha debilitado proporcionalmente al desplome visible. Esto indica que partes del mercado continúan valorando la plata más alto de lo que el precio spot sugiere, señalando fuerza subyacente. Esta divergencia sirve como contrapeso estructural a la narrativa de pánico. Mientras los mercados de futuros y spot experimentan fuertes caídas, el precio elevado en Shanghái se interpreta como un indicio de que la caída no está confirmada universalmente. Las divergencias entre mercados actúan como señales de que la corrección no equivale a colapso. El backwardation es la segunda señal de soporte. Se produce cuando los precios a corto plazo son más altos que los futuros a largo plazo, indicando una demanda inmediata fuerte frente a la entrega futura. Su presencia durante una caída de precios se interpreta como indicio de escasez y urgencia en el mercado, contradictorio con la idea de un ciclo alcista roto. En conjunto, el precio superior en Shanghái y la backwardation funcionan como indicadores de que el ciclo alcista no ha sido invalidado. Señalan que, aunque los precios superficiales experimentaron un choque severo, la estructura profunda del mercado aún refleja demanda intensa y escasez inmediata. La caída se clasifica así como una interrupción violenta, no como una reversión completa de la tendencia.